Hoy en Al Lío queremos hablar de sindicalismo, pero no del que salen los titulares cuando hay elecciones o pactos con la patronal. Queremos hablar del sindicalismo que se organiza en los tajos, que planta cara y que no pide permiso para existir. Para eso nos acompañan Sergio y Richard, compañeros de CGT Metal Madrid y responsables del Piquete, un programa hecho desde la clase trabajadora para hablar de trabajo, precariedad, conflicto y organización sin filtros y sin eufemismos. En un momento en el que nos repiten que no se puede hacer nada, que hay que aguantar y callar, hoy queremos preguntarnos justo lo contrario. ¿Cómo se pelea, cómo se pierde el miedo y cómo se construye fuerza colectiva desde abajo? Sergio y Richard, qué ganas tenía de que vinierais. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Yo creo que muy bien. Con ganas de también venir aquí. ¿Estáis un poco nerviosos? Yo no. Bueno, está más acostumbrado a las cámaras. Yo la primera vez que salgo en una cámara, Estás un poco nervioso. yo un poco sí. Venga, va a ser fácil. Mira, Vale. te voy a preguntar una cosa muy básica y que creo que todo el mundo debería de saber y deberíamos de saber y nos interesa es que presentáis, bueno, el programa del Piquete, que estáis teniendo muchísima audiencia, lo tenéis petado por TikTok. Entonces queremos saber por qué no os limitáis, por ejemplo, en CGT Metal a, bueno, a estar por las redes sociales y os lanzáis a hacer un programa así. Pues fue un poco casualidad, porque acabamos de entrar en el SP nuestro de metal, entramos varias personas nuevas y bueno, la idea realmente fue de Fran, nuestra voz, la voz, la ¿Quién es mirada de Fran? los 1000 ¿Quién es metros. Fran Rico, que es que impulsó un poco esto, nos propuso y dijo, oye, ¿por qué no hacemos entre los dos algo de entrevistar a la gente, que salgamos de lo habitual, de hablar de sindicalismo y tal? Me pareció buena idea y luego pues fue un poco ahí. Un día creo que contactamos con Willy Toledo, que fue el que hablamos con él, Anda. nos invitó a su casa y ahí empezó todo. Y luego ha ido evolucionando, porque al final íbamos con mi cámara en mano y ha sido todo evolutivo hasta que ha llegado Sergio y se ha puesto delante de la cámara él para entrevistar a la gente. Sí, al final la idea de unir cultura y sindicalismo es algo que ha ido yendo un poco en nuestro haber, ¿no? Porque los sindicatos en los años 30 tenían muchísimas cosas en torno al teatro, en torno a la música. O sea, el sindicato es un sitio, también un lugar el que habitar, en lugar de ser un lugar donde convertirse en un lugar de gestión como si fuéramos legalitas o la mejor administración del mundo. Debe ser un sitio también en el que soñar, en cierto modo. Qué bonito, qué bonito. El nombre no es casual. El Piquete suena a conflicto, a huelga, a calle y, por supuesto, a los metaleros. ¿Qué queréis expresar con ese nombre y qué tipo de sindicalismo hay detrás de eso? El piquete es una idea muy mía. Sí, es verdad. Y expresa dos ideas. En el fondo es esa idea de la barricada, ¿no? Del piquete, de la huelga, pero también es una forma en la que llama mucha gente joven, que yo ya soy un viejo, al flow, ¿no? Vaya piquete llevas, vaya piquetazo llevas. Y eso es algo que me gustaba, esa doblez de la idea, me gustaba mucho, y encima el local que tenemos sindical se llama La Piqueta. Anda. Y creo que era ya como un juego perfecto de palabras que a nosotros nos aportaba muchísimo, la verdad. Y nuestro sindicalismo, pues yo creo que al final es un sindicalismo que intenta que sea muy humano, que tenga un pozo, pues como hablaba, de habitar, ese habitar que hace que quieras estar en un sitio en lugar de solo ser un lugar de las reuniones o un lugar al que casi estás por una mera gestión, sino yo creo que el sindicalismo debe servir para trascender, porque también el sindicalismo es un vector de cambio de la sociedad que nos puede llevar, y eso es algo que nos han convencido casi de lo contrario. Ya, total. Muchas veces la realidad del curro no aparece en los grandes medios o aparece un poco deformada. ¿Qué cosas creéis que no están contando sobre el trabajo, la precariedad y que el Piquete intenta poner encima de la mesa? O lo pone, porque la estáis petando, yo lo sé, lo veo. Yo, por ejemplo, me parece que el tema de la reducción de la jornada laboral a las 30 horas, que fue también una propuesta inicial con uno de los grupos del Nodo, fue el Metal, sí. de Madrid. Creo que es un tema del que hemos hablado mucho, pues, por ejemplo, en esta temporada que habíamos hecho con Juan Evaristo, Vals Boys,
que él hablaba como del derecho a la pereza, y es precisamente ese lado que nos parece súper interesante, y es que pues, al final CGT debería apostar por una comunicación que fuera más amplia en muchísimos aspectos y que ampliase esos horizontes que nos sirve pues, para hablar de esos temas como puede ser el tiempo, el trabajo. Yo creo que son elementos... Sí, apostar muy por una comunicación más dura, ¿no? Que al final lo que creo que hace falta al sindicato es apostar por la comunicación, porque al final hoy en día es muy importante y creo que, sobre todo ahora, las redes sociales mueve mucha gente joven y yo creo que tenemos que atrapar a esa gente y ese nicho, como digo yo, de las redes sociales, atraparlo también como nuestro, que creo que nos hace falta como sindicato, que creo que estamos un poquito alejados todavía. Sí, porque encima, joder, acudiendo como hemos hecho al plató de rojo y negro, joder, me he dado cuenta del super equipo que hay aquí, al cual siempre les agradezco. Nuestro Con el equipo de cuore, lío, que es el mejor. Con el cuore les agradezco siempre pues, esa tranquilidad que me ofrecen al poder grabar, ¿no? Y ese amor, ¿no? Al final que vamos intentando generar, pero que creo que CGT debería apostar por ampliar muchísimo la comunicación, que este plató fuera un lugar que tuviera... Ahora hay dos programas oficiales y el piquete que nos hemos colado como por asalto casi, lo cual también nos gusta. Sí, claro. Es vuestro plato también. Pero que creo que debería estar lleno de programas de todo ámbito, de todo tipo, de culturales, o el JNOG, ¿no? Que es un cambio de ámbito en el sindicato, a mi modo de ver, súper interesante, con la diva Cristina Moyano y Joaquín, ¿no? Que al final dan otro punto de vista que es muy interesante dentro del sindicato, que es llevar un poco más a las calles el mensaje, que sea más allá de lo dogmático, ¿no? Que a veces nos ponemos demasiado intenso y demasiado turras y los oídos a veces se cierran ante tanto marcado estatutario. El mejor fichaje de la historia ha sido Cristina Moyano, os lo diré. ¿Pensáis el programa como, ya estás hablando de esto, ¿no? Pero ¿pensáis el programa como una herramienta sindical más, al mismo nivel que una asamblea o un piquete real? Bueno, al final yo creo que es complementario una cosa con otra. Yo creo que al final lo que es el programa en sí es para fomentar un poco la cultura social y que atrapar un poco, que veas que el argumento que tenemos, la parte sindical, que va igual con la cultura, y es un poco atrapar un poco ese espacio que no tenemos para que llevarlo también a lo interno, a lo sindical, a las empresas. Sí, porque también en torno a las redes sociales, todo lo que tú puedas ampliar tu nicho, ¿no? Pues a lo mejor, joder, somos un sindicato en TikTok con 10.000 seguidores, que para lo que es CGT muchas veces es bastante, sí. Sobre todo para un sindicato de rama, como es Sindicato de Metal Madrid. Y creo que nos sirve muchas veces la comunicación, tanto los vídeos que hacemos como los programas, ser un poco opinólogos, estar metidos en este tema comunicativo, creo que nos ofrece ampliar público, ampliar mirada, situar a CGT como una opción más que válida, sin lugar a dudas, y que yo personalmente creo que con una comunicación más efectiva tendríamos 3 veces más de afiliados, porque somos una opción más que clara, teniendo a comisiones y UGT que son pues peor que ratas. Pues creo que con las redes sociales lo que logramos es que después, cuando tenemos un conflicto, una huelga, tengamos un foco más grande y más mediático. Yo que sé, hemos tenido vídeos de huelgas de 500.000 de visualizaciones. Eso hace que una empresa casi te llame a negociar, porque da una mala imagen brutal. Justo te iba a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo se conectaba lo que habláis en el programa con luego la organización de base en los curros? ¿O cómo creéis que eso se conecta, sabes? Pues yo creo que al final, muchas veces, por ejemplo, cuando hablábamos con la huelga de Siemens, en su momento, que a la propia gente que estaba haciendo la huelga le llegase llamada de sus familiares hablando de que había un vídeo
que se había viralizado en redes de ellos bailando una canción de Escape. Sí, cómo iba vestido también, iba también cómo iba vestido. Bueno, ¿no? también, claro, también nos han criticado cómo vamos vestidos. ¿Por Pues qué? yo, pues yo qué Porque sé, si yo llevaba soy... un North Face o algo así, ¿no? Era porque, Sí. que, oye, que mira, digamos, está haciendo sindicalismo, está haciendo huelga con un North Face. O sea, comentarios Ya. un poco absurdos. Al final creo que somos un sindicato que intenta, en torno a la comunicación, poder ampliar sobre todo ese foco, que es muy importante que yo por aquí lo pido encarecidamente, que CGT tiene que abordar la comunicación como un ámbito primordial en este tiempo. Tenemos que perseguir a políticos con un micro detrás preguntándoles qué narices pasa con la reducción de jornada, qué pasa con las ETTs, qué pasa con la precariedad vital que sufrimos. Y creo que eso, tenemos un espacio tan grande que le hemos dejado a la ultraderecha que está ahora mismo campando a sus anchas y que parecen incluso los punkis del lugar, cuando son lo más reaccionario y lo más... son de iglesia y vermú. Bueno, recomendamos a la gente que vea vuestro programa. Quería deciros, vuestro sector, digamos, es el metal, pero lo que contáis interpela a muchísima más gente de otros sectores. ¿Lo notáis eso luego en las redes y en los comentarios que os hacen? Sí, al final es lo que queremos abrir un poco, no es hablar del metal. Hombre, lo hacemos desde el metal, pero entendemos que es algo para la CGT en sí, que no solamente que haya sector de metal exclusivamente. Realmente tampoco del metal hemos tenido mucha participación de gente que hablando del sector en sí, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Pero no, porque suele ser gente de la cultura. Lo que nos sirve, pues al igual que planteamos la Casa Sindical de la Piqueta, que es un lugar, tanto el programa como la Casa Sindical de la Piqueta, para que si alguien ve a CGT y le parece una opción más que válida, pues se afilia al sindicato de rama o el que sea dentro de CGT, que le sirva para crecer al propio CGT. Al final es una labor que creemos que hacemos buscando precisamente eso, que CGT sea una opción para ser un sindicato principal. Vale, pues entonces vamos a hablar del metal. Ya que no habláis en el piquete del metal, pues yo os hablo del metal, de vosotros. ¿Qué está pasando hoy en el sector del metal, desde vuestra experiencia? Subcontratas, ritmos, accidentes, miedo a perder los curros. ¿Qué es lo que se repite una y otra vez desde vuestro sector que se reclame? En nuestro sector es que varía mucho porque hay pequeñas empresas, fábricas pequeñas y luego multinacionales grandes. Y claro, los conflictos en ellas son muy diferentes y la participación de la gente igual influye mucho. Si es una empresa pequeña, a lo mejor tienes sí que más miedo para participar en una huelga o formar una sección sindical, que hemos tenido muchos problemas. Pero luego, claro, y luego tenemos empresas grandes como Airbus, por ejemplo, donde estoy yo, Indra, o Iveco, tal, porque la participación es más masiva, la gente mira más por lo colectivo. Y la verdad es que la realidad es muy diferente en las empresas en general. En metal no hay nada establecido, un pago concreto. Tenemos un elemento que es precisamente este ambiente belicista y del rearme que ha habido en Europa, en Occidente, que al metal nos atañe, porque, por ejemplo, con Airbus o Indra son dos sectores, dos fábricas aquí en Madrid que se han volcado en el sentido militar y que, por ejemplo, nos ha valido de críticas dentro de nuestras propias fábricas nuestra posición en torno a Palestina, ¿no? Manifestarnos por dentro de la fábrica de Airbus. Y antimilitarismo también, claro, igual, que también nos hemos posicionado y es difícil defenderlo dentro de una empresa que trabaja para la defensa en sí. Eso sí, y esas son posiciones que hemos tenido que tener, que creemos en ellas, pero que sabemos que no son las más comerciales, por poder nombrarlas de algún modo dentro de nuestras fábricas, pero que creemos necesarias y como creemos necesarias, pues así actuamos en consecuencia, vaya. Hablando de lo comercial, mucha gente dice, yo no creo en los sindicatos. Dice cosas peores, pero bueno, he cogido esta frase. ¿Qué le responderíais a alguien que solo ha visto el sindicalismo institucional y pactista? Pues que le entiendo, por un lado, y por otro, que creo que hay un sindicalismo detrás de la cortina combativo que pueda ampliar los horizontes y que creo, por eso hablamos de habitar los sindicatos, ¿no? En lugar de estar afiliado, sino también formar parte, pues por ejemplo, ¿qué decir de metal? En metal, por ejemplo, hacemos hasta visitas culturales, ¿no? De rutas guiadas, que es otra forma de verse, más allá de las reuniones
y de las asambleas, que están bien, pero que es una turra terrible, que no siempre es lo más atractivo para acudir. Es necesario, pero no es lo más atractivo. Entonces yo creo que un sindicato es probablemente uno de los movimientos, como está demostrando por ejemplo el sindicato de inquilinas, uno de los movimientos que pueden ser principales para doblar la mano a la derecha y a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque tenemos la producción. Muchísimas veces para cualquier cambio siempre se han hecho falta huelgas y conflicto. Y en ese conflicto creo que los sindicatos somos el vector de cambio, o es la idea que yo estoy vendiendo en todos los sitios. Somos el vector de cambio en la sociedad y tenemos que creer en ello. Por eso hablaba de la comunicación como una de las formas de intentar desbancar a comisiones UGT, que lo más que han hecho para, por ejemplo, la reducción de jornada ha sido una noche de pijamas en la Juan Carlos Borromeo, en la parroquia. En la iglesia de Entrevías. Ay, pues volvemos al mismo punto del principio, o sea, tenéis que tener un proyecto comunicativo fuerte para que toda esa gente que duda que cómo es un sindicato, cómo se construye, que sepa cómo lo estamos haciendo. Creo que es el gran proyecto que he dicho desde el principio, que nos hace falta tener desde nuestro sindicato en sí, de una estrategia comunicativa fuerte y concisa para que la gente sepa lo que es un sindicato, porque sí que es verdad, gente a lo mejor de nuestra edad tiene un poco más de compromiso, pero gente de las nuevas generaciones no tiene ese compromiso. O sea, por mi hijo, que tiene 15 años y lo que hay en las clases es una barbaridad. Ya. Y eso hay que empezar a evitarlo. Y hay que empezar desde la comunicación, al final, enseñar a la gente de pequeño, o ya no un argumento muy sindical, puro y duro, pero sí que a la gente un poco, llevarte un poco a tu terreno, que nos hace falta ahora mismo. Creo que ese terreno lo hemos perdido. Creo que en el momento lo estamos clases perdiendo. de debates. Sí, clases de debate. Y de las redes, tomar las redes sociales como un campo de batalla muy necesario. Y estar en el scroll. Y aparte estamos muy atrás ya, porque lo vamos a comentar antes, que la extrema derecha ya se ha hecho con ese sector de la comunicación dentro de la TikTok, lo miras rápido. Voy a ser mala, porque al final en la lucha también en las redes sociales, a ver, como ellos, los que no nos caen bien y los que hacen las leyes, tienen más dinero para invertir en comunicación, y, por supuesto, tienen bots. O sea, ¿no es un poco desigual esa lucha? Pues fíjate, en esto, hace poco que hicimos una huelga por Palestina, creo que fue 15 de octubre, si mal no recuerdo. Pues el 15 de octubre, yo eché de menos que, por ejemplo, CGT pagase publicidad y hiciera anuncios y pagase para que saliera esos vídeos en las redes sociales. Es que a lo mejor tenemos que empezar a pensar que hay que jugar con sus mismas armas, y si hay que pagar para que un anuncio salga... Yo he visto por la carretera, ¿Pero tú crees que eso, afíliate a comisiones. ¿Pero tú crees que eso igualaría la comunicación? Porque, claro, cuando estamos hablando de invertir un poco... Voy a ser mala, perdón. No, perfecto. Cuando estamos hablando de invertir económicamente, no te estoy diciendo de pagar 5 o 6 o 7 o 10 euros o 20 o 100 euros en un anuncio para TikTok, por ejemplo. Es que estamos hablando de millonadas en comunicación. Hombre, las fuerzas van a estar siempre desigualadas porque el capital es el capital. Pero no hay duda que si, por ejemplo, empezáramos a acechar con un programa, mira, y ahí lanzo una idea, a ver si entra, de empezar a acechar en Príncipe de Vergara, en la sede de la COE, que hablasen de ¿por qué mezclan bajas con ansetismo, por ejemplo, ¿no? O del modo en que hablan de la idea que hubo de los 10 días de permiso retribuido por el fallecimiento de un familiar, pues a lo mejor a base de zascas también podríamos recuperar un sitio que nos ha sido extirpado y que es nuestro, que es un poco aquí se saludaba mucho con el salud y rebeldía. Pues esa rebeldía hay que empezar a demostrarla. Al igual que con esa comunicación hablamos mucho de que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, pero no hay que decirlo, hay que hacerlo. Y ese hacerlo es tener una comunicación que se tiene que multiplicar seguramente su presupuesto para poder ser más eficaces y tener aquí un ejército como tienen ellos de gente tomando las calles con un micro y que también puedan escuchar un mensaje alternativo a las cabras que son Vito Quiles, Bertrán Endongo y el Condenas de Javier Negre, por poner 3 ejemplos. ¿Tú qué dices, Richard? ¿No te parece un poco desigual a...? Desigual es, y va a seguir siendo desigual. El tema está que creo que es lo que he dicho desde el principio, que
la estrategia comunicativa aparte no tiene que ser solo el dinero, al final es saber buscar una estrategia y seguirla y no solo, pienso que no solo el dinero, es comparar las redes sociales, al final el dinero, claro, influye, pero que creo que tenemos que tener algún concepto claro de comunicación que creo hoy en día no lo tenemos claro, ni nosotros tampoco. Al final vamos un poco viendo las cosas, vamos aprendiendo, es una cosa aprender día a día, y lo que estamos viendo, y la gente que nos hemos entrevistado, pues un poco nos han tirado un poco por ahí también, no sé. Quería preguntaros, desde CGT se habla mucho de la lucha en la calle, de la organización de base y desde abajo, de la acción directa, ¿no? Y quería preguntar qué significa eso cuando tienes a la empresa presionando y con miedo. Porque creo que mucha gente le puede venir bien esta pregunta y que se lo digáis ustedes que son de acción directa. El miedo es lógico y normal. ¿Cómo se rompe eso, ¿no? Colectivamente? Pues yo creo precisamente va muy en torno a lo que estamos haciendo en torno a la piqueta, por ejemplo, ese espacio de habitar me recuerda un poco a lo que le pasaba un poco con las plataformas de afectados por la hipoteca, con personas que iban en una situación casi, ya no solo de que les iban a echar de casa, sino la ansiedad, la incertidumbre, el miedo a ese mañana, a ese futuro abolido, en cierto modo, y dentro de ese futuro abolido entrar en un grupo que te da unas herramientas para que ese miedo sea primero menor y después poder combatirlo, porque creo que hay, dentro del sindicalismo es que es probablemente uno de los sitios con más herramientas para combatir ese futuro. No todo el mundo tiene que estar en su empresa al pie del cañón siendo delegado con una sección sindical, porque hay situaciones de precariedad que no lo permiten. Si a ti te van a echar de tu trabajo porque te haga la sección sindical, pues a lo mejor no es el momento de hacer la sección sindical y sí puedes estar en el sindicato aportando otras visiones y aportando otras miradas que te van a dar esas herramientas para poder ir construyendo el sindicato. Hace poco hicimos un curso, hace no tanto, a final de año, sobre cómo organizarnos, el organizing, ¿no? que se llamaba, que era del movimiento americano, cómo se organizaban, porque ellos votan para si tienen sindicato o no. No quién eliges en las elecciones, sino si tienen sindicato o no. Y ellos han tenido una manera de organizarse que creo que es muy efectiva y que nosotros hemos intentado trasladar en un curso que tuvo bastante gente. Aparte, yo creo que hay más cosas más complejas porque creo que vivimos una época individualista. El colectivo ahora mismo no está, el colectivo no existe. Y las empresas, lo que he dicho al principio, las empresas pequeñas, cuando son grupos pequeños sí que es más difícil organizarse porque estás muy señalado por el responsable, pero empresas grandes como la mía ya no es un miedo a enfrentar la empresa, sino que antes de que luchar prefiero irme a otra empresa ganando más y al final lo que fomentas es que vayas de forma individual y lo colectivo se ha perdido. Empresas históricas como Airbus, que ha tenido movimientos anteriores, más de muchos años, colectivos, eso yo no lo veo en otras empresas grandes. Últimamente pocas veces lo vemos en empresas grandes del sector. ¿Habéis visto casos, ¿no?, que me estáis contando de gente muy precaria, muy quemada, que al final consigue dar el paso y organizarse? ¿Qué suele ser lo que cambia todo? El lograr juntar a tus compañeros, el comenzar... Lo colectivo, ¿no? Sí, en mi empresa empezamos así. Nosotros no teníamos la sección sindical, éramos tres afiliados éramos de CGT. Y nos juntamos 4 o 5 que teníamos ganas de cambiar las cosas porque llevamos un sector que del peor pagado dentro del sector, de la empresa peor pagada, las condiciones, no tenemos ni convenio propio después de tantos años, una empresa tan grande como la nuestra, y fue un poco el descontento organizado y nos montamos una sección y ganamos las elecciones con 10 de 25 personas, las primeras que nos presentamos, y solo éramos 3 afiliados nada más. La verdad que si te juntas con los colectivos y al final hablas con la gente, le explicas tu proyecto y la gente... Y mira, luego en las siguientes elecciones hemos sacado 14 de 25, o sea que las cosas vamos cambiando por el argumento. También es verdad que comunicativamente no estamos... Es que la comisión de UGT es una mierda, que no sé qué... Porque ellos te necesitan y nosotros hemos comprendido que hay un sector como el nuestro positivo, que es trabajar en positivo, no en negativo. Y en empresas, digo, de ingeniería como la mía, pues es verdad que la comunicación tiene que ser algo diferente. Y sí que hemos sabido adaptarnos a eso. Bueno, que Richard es un adelantado a su tiempo en cuanto a comunicación, es verdad, es verdad. O sea, siempre es una persona, yo puedo estar hablando no sé qué, pero Richard es un cocazo en torno a la comunicación y lo que ha logrado en Indra, muy poco repetible en general. O sea, creo que es un perfil
muy diferente dentro de lo que tenemos. Sobre todo, por ejemplo, hemos parado de despidos. En empresas chiquititas en Airbus ha habido También. despidos de delegados y los hemos parado. Hemos tenido huelgas, pues esta de Siemens, que les querían bajar el salario 700 euros al mes y también se ha parado. O sea, sí está en ese sentido de lo colectivo, en que si tus compañeros lográis hacer un pacto de mínimos dentro de la empresa, y sobre todo es verdad que la competición que a veces monta comisiones y UGT daña mucho al movimiento que realizas, porque al final hacen el truco que llamo 1 por 4, ¿no? Donde podías conseguir 4, te dan 1 y mucha gente cree que con ese 1, sin luchar y sin tal, pues ya es suficiente y realmente podrías estar consiguiendo 4, ¿no? Y al final eso ha chocado contra estos últimos años, que ha habido una inflación, que hay un 30% casi de subida de precio de los alimentos, las hipotecas, los alquileres, y eso ha chocado contra salarios que ahora mismo son paupérrimos. Ellos han estado de huelga 2 o 3 meses Sí, también, a con mí unos me ha- sueldos paupérrimos. A mí me ha llegado una persona que recién salía de carrera y trabajando, llevaba un año trabajando, que no llega a fin de mes. Ya. O sea, sales de la carrera, estudias una carrera, entras en una empresa potente como la mía y que te diga que no llegas a final de mes. Una persona ingeniero, porque yo soy técnico, pues fíjate que lo precarizado que estamos en un Ya. sector como el nuestro. Y es complicado. Sois muy fieras los dos. Quería volver al piquete. ¿Qué os gustaría que la gente pensara después de ver el piquete? ¿Qué idea, qué sensación, qué impulso? Pues el primer impulso es que el sindicalismo sirve para algo más que para tener abogados. Somos una herramienta. Eso Eso no es primero. Y me hizo mucha gracia un comentario que recibimos en Canal Red, que es que hacemos los programas sin sonido, sin música detrás. Y eso me pareció muy ¿y por positivo. qué os lo también. dijeron? Porque creo que el propio Canal Red hace mucho con una especie de... De hilo musical. Bueno, De pues esto hilo también musical. viene un poco de Elena de Gardón cuando nos entrevistamos, que dijo, oye, que los sonidos de fondo cuando entrevistas pierdes un poco. Sí, eso es verdad. Sí, pero la impresión es que el sindicato sirve para algo más y que somos, en cierto modo, un punto cultural que puede servir para más allá. Ya te digo, como que no somos ni legalitas, ni si es legalitas, si el sindicato se transforma en legalitas, me quedo como una filia que estamos raso al y final me voy. insertados en la sociedad, ¿no? Que no somos alguien. Sí, claro, que estamos, que somos parte de la sociedad, y es más, es que el sindicalismo probablemente una de las cosas que más humanas nos pueden hacer, sin duda. Somos una herramienta, ¿no? El sindicato es Sí. una herramienta. Total, habéis hablado muchísimo sobre comunicación, sobre que hace falta más invertir en comunicación, sobre que hay que hacer más programas, que hay que dar... O sea, eso lo habéis dicho y es una conversación constante que tenemos cuando estamos fuera de cámara, ¿no? Sí. Em, Nuestro más Silvias Agüeros y más Cristina Moyanos. bueno, más otra gente también, Sí, ¿sabes? pero bueno, hablo de un perfil. Sí. Creo que, entonces, sí creéis que hacen falta muchos más espacios así de comunicación obrera, autónoma y combativa. Pero lo que quería preguntaros es, ¿qué pasa si no los construimos? Si no hacemos eso, ¿qué pasa? Pues vamos hacia décadas en el que ya estamos mirando a un abismo, y vamos hacia décadas de bastante miseria. O sea, yo creo que estamos en un momento, pienso en mis hijas y a veces se te quiebra el decir, o hacemos algo o vamos hacia décadas bastante peligrosas, porque va a ser en un momento dado va a ser bastante difícil desmontar a según qué gente, y ya vamos tarde. Pues como dejemos pasar el tiempo, creo que nos podemos lamentar durante muchísimo tiempo. Sí, lo he dicho antes, que mi hijo, que 15 años, lo oye, sé que va a cuarto de la ESO, y claro, ya empiezan a tener una edad que empiezan a pensar políticamente y asusta oír lo que te cuenta él de su clase. Al final, por suerte, el mío no ha salido así, pero vamos, que te asusta. Y claro, eso viene de las redes sociales y de la incultura que hay en general. Bueno, ver los 3 últimos años cómo están pues influencers, y estaban pues de una situación más o menos apolítica, muchos de ellos, y en estos 3 últimos años la deriva es tal, está cogiendo una cuesta la comunicación tal, que nos está llevando a que esta peña está llevando a niños con 14, 15, 16 con mensajes reaccionarios contra las mujeres, contra inmigrantes. Y ya no solo- Lo ya no- promociona un poco el algoritmo, yo Sí, creo. pero O no sea, solo- al final es una lucha ahí del relato, de dónde está el relato,
que no controlamos. Pero sí más peligroso el que veo es que ya no es fomentar eso, sino que como hay una influencia el otro día que no hace falta leer. Digo, ¿cómo que no hace falta leer? Que no pasa, que ellos han cogido un libro que no pasa nada. ¿Y cómo no pasa nada? O sea, tendrás que culturizar. Y esa es la deriva que estamos cogiendo ahora mismo. Quería preguntaros, ya para terminar, bueno, todavía no voy a terminar, pero una entrevista que os haya encantado hacer. Ya. A mí, Juan Evaristo me pareció muy buena porque creo que a mí me hizo de izquierdas el derecho a la pereza, leer el derecho a la pereza, y creo que fue una que me gustó mucho. Nacho Vega, porque es un... Este era de fan. O sea, mi que corazón, tampoco... y Pepe Villuela. Sí, yo Richard, para mí ¿tú? la primera que hicimos, la de... Así te vestí ya ahora. Willy. Willy Toledo, perdona. La de Sí. Willy Toledo para mí fue especial porque fue la primera que hicimos, nos invitó a su casa, conocí a la persona que no la conocía, que era muy diferente a lo que sale en cámara, y fue a partir de ahí que dije, oye, que esto de las entrevistas puede funcionar porque ves un perfil de gente y ves que hay gente que puede aportar mucho, y me ¿Y gustó. a quién os encantaría entrevistar? Por decir, a quien sea. Vivo, por favor. Vivo. Yo a Sí, es Villar- que antes el otro día me dijiste, vivo, muerto, no sé qué. Y me Yo a dijiste- Villarroya, porque sé que va ¿A a quién? crear... A Villarroya, ¿no? Sí, José Miguel ¿Cómo se llama? Villarroya. Que sé Yo a Bad Tertuliano Bunny. comunista. Sí, sí, porque se queda la caña y aquí en esta casa va a crear conflictos y eso me gusta. Yo a Bad Bunny. Ah, bueno, No vale, yo me pido a Benito. Bueno, hacemos una entrevista así doble. Ah, estaría guay Ese eso. formato hay que explorarlo, en rojo y negro. Estaría guay, estaría guay. Para terminar, ahora sí, ¿qué tenemos que reformular desde CGT o cómo seguimos mejorando? Consejitos. Consejitos, yo creo que multiplicar el presupuesto y en personas la comunicación del Ya lo has sindicato. dicho, ya lo has dicho. Sí, porque es que es una de mis cruzadas en el sindicato, es que tenemos que estar Y en coordinarnos muchísimos también más sería sitios. importante, ¿eh? Sí, sí. Y creo que, por ejemplo, pues entrar, que entremos en grupos de comunicación a poder dar nuestra opinión más allá de, oye, pues la huelga ayer del ferroviario, pues hablamos con los ferroviarios. No, creo que tenemos que tener un grupo de comunicadores que sean un poco, que lleven la opinión a distintas esquinas de todas las casas. Me ha gustado tu idea de ir persiguiendo a políticos en plan caiga quien caiga. A mí me encantaría hacer eso. Pues yo creo que la comunicación ahora en esta casa es tomárselo en serio, lo primero. Empezando por ahí. Tomándose en serio y coger la importancia que tiene la comunicación, que lo hemos hablado durante este rato, que es que no solo es ponerse detrás de una cámara y pensar que se haga una entrevista y ya está, tiene mucho trabajo y mucha estela por ahí. Qué guay, qué alegría teneros aquí. Animamos a todo el mundo que vea el piquete. Volved cuando queráis, nos veremos por este plato y muchas gracias, de verdad. A ti. Nosotras nos vemos el domingo que viene aquí en Al Lío. Gracias.